11 de marzo de 1943, 11:27 de la mañana. Atlántico Norte, 180 millas al oeste de Irlanda. Las cargas de profundidad explotaron como el puño de Dios golpeando el casco del USS Barracuda, un submarino que ya se sumergía a profundidad de emergencia, ya más allá del punto donde la mayoría de los hombres rezarían. Las luces parpadearon, se apagaron, luego volvieron a encenderse con un enfermizo resplandor rojo de emergencia. El metal crujió. Los remaches estallaron como disparos. El agua salía a borbotones de una docena de grietas capilares en el casco presurizado. En la sala de torpedos de proa, Danny Callahan, de 16 años, se aferraba a una tubería con ambas manos, con el rostro pálido, el estómago revuelto, y se dio cuenta con absoluta claridad de que estaba a punto de morir en un ataúd de acero en el fondo del océano. No se suponía que estuviera allí. No era marinero. No estaba alistado. Era un polizón. Un chico que había mentido. Se había escondido y se había colado a bordo porque quería aventuras. Y ahora, mientras el submarino se estremecía bajo otra explosión, mientras hombres adultos gritaban órdenes y forcejeaban con válvulas y manómetros, Danny comprendió que aventura era solo otra palabra para terror. El suboficial jefe a cargo de la sala de torpedos, un hombre corpulento llamado Kowalski, agarró a Danny por el cuello y le gritó en la cara: «Si morimos aquí abajo, chico, la culpa es tuya». Danny no podía hablar. Solo podía aferrarse y rezar para que el casco aguantara. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Danny Callahan tenía 16 años, pequeño para su edad, con cabello rubio rojizo, pecas y un espacio entre los dientes frontales que lo hacía parecer aún más joven. Nació en Boston, el menor de 5 hermanos, y se crió en un apartamento estrecho encima de la panadería de su padre. Su padre había fallecido en 1940, dejando a la familia con dificultades para llegar a fin de mes. Sus 3 hermanos mayores se alistaron inmediatamente después de Pearl Harbor. Su hermana trabajaba en una fábrica de municiones. Danny también quiso alistarse, pero era demasiado joven, demasiado pequeño, y todos los reclutadores lo rechazaron. Así que mintió. Falsificó un certificado de nacimiento, le añadió 2 años a su edad y lo intentó de nuevo. Siguió siendo rechazado. Intentó en la Marina, el Ejército, la Infantería de Marina. Todos fueron rechazados. Para el invierno de 1943, Danny estaba desesperado. Estaba cansado de quedarse atrás, cansado de ver a otros ir a la guerra mientras él se quedaba en casa. Quería demostrar su valía, hacer algo que importara. Fue entonces cuando vio el USS Barracuda atracado en la base naval de submarinos de New London, Connecticut. El submarino se preparaba para una patrulla en el Atlántico Norte, parte del creciente esfuerzo estadounidense por cazar submarinos alemanes y proteger los convoys aliados. Danny observó a la tripulación cargar provisiones y una idea se formó en su mente, una idea a partes iguales de valentía y estupidez. Se colaría a bordo, se escondería, y para cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde para dar marcha atrás. La noche del 3 de marzo de 1943, Danny se escabulló de los guardias del muelle y subió a bordo del USS Barracuda. Se ocultó en la sala de torpedos de proa, encajado en un estrecho hueco entre 2 torpedos de repuesto y una pila de cajas de suministros. El espacio apenas se permitía sentarse, apretado, oscuro y con un olor a aceite y metal. Traía una bolsa de lona con pan, manzanas y una cantimplora de agua, suficiente para unos días. Se dijo a sí mismo que, una vez que el submarino estuviera en el mar, se rebelaría, se disculparía y se ofrecería a trabajar. Se enfadarían, pero no lo arrojarían por la borda. Lo dejarían quedarse. Tenían que hacerlo. El submarino zarpó la mañana del 4 de marzo, saliendo del puerto y sumergiéndose en las frías y grises aguas del Atlántico. Danny permaneció oculto, escuchando los sonidos de la tripulación moviéndose por los compartimentos, el estruendo de las escotillas, el zumbido de los motores diésel, las órdenes tajantes de los oficiales. Racionó su comida con cuidado, bebió con moderación y esperó. Al tercer día, se le había acabado la comida. Casi no le quedaba agua. Le dolía el cuerpo por la posición apretada. Sabía que no podría esconderse mucho más tiempo. La mañana del 7 de marzo, un marinero llamado Murphy lo descubrió mientras recuperaba una herramienta de las cajas de provisiones. Murphy miró a Danny con incredulidad y luego gritó llamando al jefe. El suboficial mayor Leonard Kowalski era un veterano de la Marina con 20 años de servicio, un submarinista que había servido en 6 barcos diferentes y había sobrevivido a más situaciones de riesgo de las que podía contar.
Era duro, profano y no tenía paciencia para la estupidez. Cuando vio a Danny agachado entre los torpedos, sucio y aterrorizado, la cara de Kowalski se puso roja de furia. —¿Quién demonios eres? —rugió Kowalski. Danny balbuceó su nombre, su edad, su historia. Kowalski lo sacó del escondite, lo puso de pie y lo empujó contra el mamparo. —¿Tienes 16 años? ¿Te escondiste de polizón en un maldito submarino? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Danny intentó disculparse, pero Kowalski lo interrumpió. —Cállate, cállate de una vez. Kowalski llevó a Danny ante el capitán, el teniente comandante Richard Hayes, un oficial manual que dirigía un barco estricto y disciplinado. Hayes escuchó la historia de Danny en un silencio sepulcral y luego se volvió hacia Kowalski. —Enciérrenlo en el camarote de la tripulación. No lo molesten. Cuando regresemos a puerto, lo entregaré a la patrulla costera y presentaré cargos. Danny estaba confinado en una pequeña litera en el camarote de la tripulación, vigilado e ignorado por los marineros que pasaban junto a él con miradas de desprecio. No se le permitía moverse libremente, no se le permitía tocar el equipo, no se le permitía hablar a menos que se le dirigieran las palabras. Era una carga, una distracción, un recordatorio de que alguien había fallado en su deber. Danny pasó 4 días en esa litera, humillado y arrepintiéndose de cada decisión que lo había llevado allí. Y entonces, el 11 de marzo, las cargas de profundidad comenzaron a caer. El USS Barracuda estaba siguiendo un convoy de suministros para submarinos alemanes cuando la escolta de un destructor los detectó en el sonar. El destructor inició de inmediato un agresivo ataque con cargas de profundidad, lanzando botes de explosivos de alta potencia programados para detonar a profundidades específicas. El submarino se sumergió profundamente, reduciendo la potencia navegando en silencio, con la esperanza de evadir la detección. Pero el destructor fue persistente y su operador de sonar era experto. La primera carga de profundidad explotó a 200 metros por popa, con un golpe sordo que hizo vibrar el casco. La segunda fue más cercana, a 100 metros, y la onda expansiva derribó a los hombres. La tercera estuvo lo suficientemente cerca como para romper un manómetro en la sala de control y enviar fragmentos de metralla al casco presurizado. El capitán Hayes ordenó una profundidad de emergencia, reduciendo el submarino a 600 pies, más allá de la profundidad de aplastamiento nominal, apostando a que el casco resistiría y el destructor perdería contacto. La tripulación se movía con disciplinada urgencia, ajustando el lastre, controlando los indicadores, escuchando los pitidos del sonar del destructor que resonaban en el agua como el tañido de una campana de la muerte. Danny, aún confinado en los camarotes, sentía cada explosión, cada temblor, cada crujido del casco. Nunca había estado tan asustado en su vida. Un marinero llamado Thompson, que pasaba por el compartimento, vio el rostro pálido de Danny y negó con la cabeza. «Espero que hayas disfrutado de tu aventura, chico. Esto es lo que querías, ¿verdad?» A las 11:45 de la mañana, el sistema de control del lastre del submarino comenzó a fallar. Una válvula en el tanque del lastre de popa, dañada por las conmociones de las cargas de profundidad, quedó parcialmente abierta, permitiendo que el agua inundara el tanque a una velocidad superior a la que las bombas podían expulsar. El submarino comenzó a hundirse, pasando de los 650 pies, pasando de los 700 pies, acercándose a la profundidad de aplastamiento. El capitán Hayes ordenó a todos los hombres disponibles que se dirigieran al compartimento de popa para cerrar manualmente la válvula. Kowalski, al frente del equipo de control de daños, forcejeó con la rueda de la válvula, esforzándose con todas sus fuerzas, pero la rueda no se movía. La presión era demasiado alta. El mecanismo se atascó. El submarino continuó hundiéndose. 750 pies. 800 pies. El casco crujió como un ser vivo sufriendo. Los hombres intercambiaron miradas, silenciosos y sombríos, sabiendo lo que sucedería si se hundían más. Hayes, de pie en la sala de control, calculó sus opciones. Podrían volar todos los tanques de lastre y salir a la superficie, pero eso los expondría a los cañones del destructor. Podrían intentar nivelar y esperar, pero sin control del lastre de popa, seguirían hundiéndose. No había una buena opción, solo malas y peores. Fue entonces cuando Danny, escuchando desde los camarotes, oyó el problema que se discutía y recordó algo de su infancia, algo tan simple y estúpido que casi no dijo nada. Pero el miedo pudo más que la vergüenza. Gritó para llamar la atención de alguien. Kowalski, al pasar por el compartimento de vuelta a la sala de control, oyó gritar a Danny y se detuvo. «¿Qué?» Danny, con la voz temblorosa, dijo: «La válvula».
Si está atascada por la presión, hay que ecualizarla. Kowalski lo miró fijamente. ¿De qué hablas? Danny habló más rápido, con las palabras atropelladas. Mi padre arreglaba tuberías en la panadería. Cuando una válvula se atascaba por la presión, habría una válvula de escape en otro punto de la línea para ecualizar la presión. Entonces la válvula atascada se movía. ¿Podrías hacer eso con el tanque de lastre? La primera reacción de Kowalski fue descartarlo como las divagaciones de un niño aterrorizado. Pero algo en la lógica lo hizo reflexionar. Los submarinos tenían respiraderos secundarios, válvulas de purga diseñadas para liberar la presión de aire de los tanques de lastre. Si abrían la válvula de purga del tanque de popa, podría ecualizar la presión lo suficiente como para liberar la válvula principal atascada. Era una posibilidad remota. Podrían no funcionar, pero no tenían opciones. Kowalski corrió a la sala de control y le transmitió la idea al capitán Hayes. Hayes, de pie junto al medidor de profundidad mientras éste se acercaba lentamente los 250 metros, miró a Kowalski. Un polizón de 16 años sugirió esto. Kowalski asintió. Sí, señor. Hayes tomó la decisión en 3 segundos. Hazlo. Kowalski y su equipo de control de daños regresaron al compartimento de popa, localizaron la válvula de purga y la abrieron con cuidado. El aire salió silbando del tanque de lastre, fuerte y agudo, igualando la presión interior con la del agua exterior. En cuestión de segundos, la válvula principal, que había permanecido inmóvil, giró repentinamente. Kowalski giró la rueda, cerrándola por completo y deteniendo el flujo de agua. El descenso del submarino se ralentizó y finalmente se detuvo. Estaban a 250 metros, más profundo que cualquier submarino estadounidense que hubiera descendido sin sufrir daños. Pero resistían. Hayes ordenó que se volaran los tanques de lastre de proa y el submarino comenzó a ascender, lenta y dolorosamente, hacia profundidades más seguras. La tripulación contuvo la respiración, esperando a que el casco se derrumbara, a que los remaches fallaran, a que el océano los aplastara. Pero el casco resistió. A 200 metros, el peligro empezó a pasar. A 200 metros, los hombres volvieron a respirar. A 150 metros, el submarino se niveló y la crisis inmediata terminó. El destructor, que había perdido contacto sonar cuando el submarino se hundió, buscaba en la zona equivocada. El capitán Hayes ordenó al submarino alejarse lenta y silenciosamente de la amenaza. A las 2 de la tarde ya no había peligro. El destructor siguió avanzando y el USS Barracuda estaba a salvo. El capitán Hayes llamó a Danny a la sala de control. La tripulación se abrió al ver entrar a Danny y sintió todas las miradas sobre él, midiéndolo, juzgándolo. Hayes permaneció de pie junto a la mesa de navegación, con el rostro impasible. Sugirió usar la válvula de purga para igualar la presión. Danny asintió. Sí, señor. ¿Dónde aprendió eso? Danny le explicó lo de su padre, la panadería, las tuberías. Hayes escuchó sin interrumpir. Cuando Danny terminó, Hayes guardó silencio un largo rato. Luego dijo, esa sugerencia salvó este barco y a todos los que estaban a bordo. ¿Lo entiende? Danny tragó saliva con dificultad. Creo que sí, señor. Hayes asintió lentamente. Sigue en serios problemas. Se escondió. Mintió. Violó las normas de la Marina y la ley federal. Pero también salvó 68 vidas hoy. No sé qué hacer con usted. Kowalski, que estaba cerca, intervino. Tiene instinto, capitán. Y mantuvo la calma cuando la mayoría de los hombres habrían entrado en pánico. Quizás lo dejemos. Hayes miró a Kowalski y luego a Danny. Lo hablaremos cuando volvamos a puerto. Hasta entonces, tú trabaja. Basta de estar sentado. Cumple con tu parte. ¿Entendido? Danny asintió rápidamente. Sí, señor. Gracias, señor. Durante el resto de la patrulla, Danny trabajó más duro que nunca en su vida. Limpió sentinas, cargó provisiones, ayudó a los cocineros y aprendió los fundamentos de las operaciones submarinas. La tripulación, al principio resentida y desdeñosa, poco a poco le fue tomando cariño. Algunos todavía lo llamaban el niño o el polizón, pero otros empezaron a usar su nombre. Kowalski lo tomó bajo su protección, enseñándole sobre sistemas de lastre, carga de torpedos y las 100 pequeñas tareas que mantenían un submarino operativo. Danny lo absorbió todo, ansioso por demostrar su valía, decidido a no ser una carga. El 18 de marzo, el USS Barracuda regresó a New London. Danny esperaba ser arrestado de inmediato, sometido a consejo de guerra
y enviado a casa en desgracia. En cambio, el capitán Hayes lo llamó a sus aposentos. Hablé con el comandante de la base. Dijo Hayes: «Tenemos un problema. Eres menor de edad. No estás alistado. Viajaste de polizón en un buque militar. Todo eso debería resultar en cargos criminales. Pero también salvaste este barco. La tripulación ha presentado una petición para que te permitan quedarte. Así que esto es lo que va a pasar. Te alistarás, como es debido, con el permiso de tu madre. Completarás el entrenamiento básico. Y si lo apruebas, te asignarán a submarinos. ¿Es eso lo que quieres?» Danny no dudó. «Sí, señor». La madre de Danny, Catherine Callahan, se puso furiosa al enterarse de lo que había hecho su hijo menor. Llegó a la base de submarinos, dispuesta a arrastrar a Danny a casa de la oreja, pero el capitán Hayes se reunió con ella en privado y le explicó la situación. Describió el ataque con cargas de profundidad, la válvula atascada y la sugerencia de Danny. Le dijo que su hijo había salvado a 68 hombres, incluido él mismo. Catherine escuchó. Su ira fue dando paso poco a poco a otra cosa. Orgullo, quizás, o resignación, o la comprensión de una madre de que sus hijos ya no estaban bajo su control. Firmó los papeles de alistamiento. Danny, ahora oficialmente recluta de la Armada de los Estados Unidos, fue enviada a la instrucción básica en la Estación de Entrenamiento Naval de los Grandes Lagos. Aún tenía 16 años, seguía siendo pequeño, seguía siendo el más joven de su unidad, pero ya no era el chico que se escondía entre torpedos en la sala de torpedos de proa. Se había enfrentado a la muerte y había sobrevivido. Había aportado algo real, y eso lo cambió. Completó el entrenamiento básico entre los 10 mejores de su clase, destacó en la escuela de submarinos y fue asignado al USS Barracuda en agosto de 1943. El capitán Hayes lo solicitó personalmente. Danny sirvió en el Barracuda durante el resto de la guerra, participando en 7 patrullas, ganándose el respeto de la tripulación y ascendiendo al rango de segundo torpedero al finalizar la guerra en 1945. La historia del polizón que salvó el submarino se extendió por todo el servicio. Se contaba en comedores, bares y cartas a casa. Algunas versiones exageraban los detalles, convirtiendo a Danny en un genio o un héroe. Otras minimizaban su contribución, diciendo que simplemente había tenido suerte. Pero la tripulación del USS Barracuda conocía la verdad. Danny había mantenido la calma cuando hombres experimentados entraban en pánico. Había ofrecido una solución sencilla y práctica que a nadie más se le había ocurrido. Y les había salvado la vida. En 1944, un oficial de Relaciones Públicas de la Marina escuchó la historia y quiso publicarla como parte de una campaña para levantar la moral. El capitán Hayes se negó. El chico ya ha sufrido bastante. Que haga su trabajo sin convertirse en un personaje secundario. La historia permaneció extraoficial, transmitiéndose de boca en boca una leyenda dentro de la unida comunidad de submarinistas. Pero no cayó en el olvido. En 1947, Danny fue dado de baja con honores y regresó a Boston. Utilizó la ley del soldado para asistir a una escuela de oficios, aprender ingeniería mecánica y, finalmente, abrir su propio negocio de fontanería y calefacción. Se casó con una chica de su barrio, crió 4 hijos y vivió una vida tranquila y sin nada destacable. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando le preguntaban, decía que había servido en submarinos y lo dejaba ahí. No mencionó el incidente del polizón, las cargas de profundidad ni la válvula. No era la vergüenza lo que lo mantenía en silencio. Era la humildad. No se consideraba un héroe. Se consideraba un chico que tuvo suerte y se esforzó por no volver a meter la pata. En 1968, Danny recibió una carta de un hombre que no reconoció de inmediato. El remitente estaba en California y la letra era temblorosa, como si la hubiera escrito alguien mayor o enfermo. Danny abrió la carta y leyó: «Querido Danny, probablemente no me recuerdes. Era marinero del USS Barracuda en 1943. Estaba en el compartimento de popa cuando se atascó la válvula. Te oí gritar la idea de la válvula de purga. Tenía 20 años entonces. Estaba muerto de miedo, seguro de que iba a morir. Tu idea me salvó la vida. Tuve una familia, una carrera, nietos. Te debo todo eso. Quería que lo supieras. Gracias. William Thompson». Danny leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No respondió. No sabía qué decir. ¿Cómo se responde a alguien que te agradece una idea que casi gritaste de terror hace 50 años? Pero guardó la carta. Durante los años siguientes, recibió 2 cartas más de antiguos tripulantes,
ambas expresando una gratitud similar. Danny también las conservó. En 1978, se organizó una reunión para la tripulación del USS Barracuda. Danny fue invitado, pero dudó en asistir. No había visto la mayoría de aquellos hombres en 33 años. Ya no era el joven asustado de 16 años. Era un fontanero de 51 años, con canas, una rodilla maltrecha y una vida tranquila. Pero su esposa lo animó a ir. «Te recuerdan. Quieren verte». La reunión se celebró en un hotel de San Diego, a la que asistieron 23 tripulantes supervivientes y sus familias. Danny llegó nervioso, sin saber cómo sería recibido. No tenía por qué preocuparse. En cuanto entró en la habitación, los hombres se pusieron de pie, lo llamaron por su nombre y se acercaron a estrecharle la mano. El jefe Kowalski, que ya tenía 74 años y usaba bastón, lo abrazó como a un hijo. «Ahí está el chico que me salvó la vida». El capitán Hayes, jubilado y residente en Florida, brindó en honor a Danny. Por el segundo torpedero Callahan, el chico de 16 años más inteligente que he conocido. Los hombres rieron, bebieron y contaron historias. Muchos hablaron del ataque con cargas de profundidad, la válvula atascada y la sugerencia de Danny. Lo hicieron con una reverencia que incomodó a Danny. Intentó desviar la atención, diciendo que acababa de recordar algo que le había enseñado su padre, que no era nada especial. Pero los hombres no le permitieron minimizarlo. «Nos salvaste», dijo uno simplemente. «No nos lo quites». Danny comprendió, quizás por primera vez, lo que ese momento había significado para ellos. No solo la supervivencia, sino el hecho de que esa supervivencia había venido de la fuente más inesperada. Un niño, un polizón, alguien que no debería haber estado allí, pero estuvo. Fue un recordatorio de que el heroísmo no siempre surge de los lugares esperados, que las soluciones a veces surgen de las voces menos experimentadas y que el coraje se puede encontrar en las personas más inesperadas. Danny falleció en 1996 a los 69 años. A su funeral asistieron su familia, sus amigos y 3 tripulantes supervivientes del USS Barracuda, todos octogenarios, que insistieron en estar presentes a pesar de su edad y salud. Se detuvieron junto a su ataúd, saludaron y les contaron a sus hijos lo que su padre había hecho en 1943. Los hijos de Danny escucharon en silencio, atónitos. Sabían que su padre había servido en submarinos, pero él nunca les había contado los detalles. Nunca mencionó haber sido polizón, nunca mencionó las cargas de profundidad, nunca mencionó la válvula. Después del funeral, uno de los tripulantes, un hombre llamado Henderson, le regaló una fotografía al hijo mayor de Danny. Mostraba a la tripulación del USS Barracuda en 1943, de pie en la cubierta del submarino, todos jóvenes, todos serios. En la primera fila, pequeño y fuera de lugar, estaba Danny, apenas visible entre los hombres mayores. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito: «El chico que nos salvó, marzo de 1943». El hijo de Danny enmarcó la fotografía y la colgó en su casa. Se la enseñó a sus hijos y les contó la historia que su abuelo nunca les había contado. La historia se extendió por la familia, transmitiéndose de generación en generación, como un recordatorio de la valentía, el ingenio y las inesperadas maneras en que la gente común se enfrenta a momentos extraordinarios. En 2003, el Comando de Historia y Patrimonio Naval inició un proyecto para documentar las historias de los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial. Un historiador que investigaba el USS Barracuda encontró referencias a un incidente de polizón en el diario de a bordo y en varias memorias de la tripulación. Intrigado, el historiador localizó a los tripulantes supervivientes y a sus familias, reconstruyendo la historia completa de Danny Callahan. El historiador publicó un artículo titulado «La solución del polizón, innovación bajo presión en la guerra submarina de la Segunda Guerra Mundial». El artículo describía el ataque con cargas de profundidad, la válvula atascada y la sugerencia de Danny, analizándola como un ejemplo de cómo las perspectivas no tradicionales pueden resolver problemas técnicos que desconciertan a los expertos. El artículo circuló entre ingenieros navales y submarinistas, y poco a poco, la historia de Danny comenzó a enseñarse en la Escuela Naval de Submarinos de Groton, Connecticut. No como un caso práctico principal, sino como un recordatorio para los jóvenes submarinistas de que las buenas ideas pueden surgir de cualquier lugar y que escuchar sugerencias poco convencionales puede salvar vidas. Los instructores contaban la historia, mostraban la fotografía y pedían a los estudiantes que consideraran qué habría sucedido si el capitán Hayes hubiera ignorado la sugerencia de Danny. La mayoría de los estudiantes entendieron la lección. Algunos la olvidaron,
Pero algunos la aplicaron a sus propias carreras, a sus propios momentos de crisis, y tomaron decisiones que reflejaban la contribución de Danny 70 años antes. La técnica de la válvula de purga que Danny sugirió se convirtió en un procedimiento de emergencia estándar para lidiar con válvulas de lastre atascadas en submarinos. No era revolucionaria, no era compleja, era simplemente una solución práctica basada en principios básicos de ecualización de presión. Pero no se había codificado formalmente en los procedimientos de la Armada hasta después del incidente del USS Barracuda. Una vez que los ingenieros analizaron la sugerencia de Danny, reconocieron su valor y la incorporaron a los manuales de entrenamiento. Durante las décadas siguientes, la técnica se utilizó múltiples veces en varios submarinos que enfrentaban fallas similares. Siempre funcionó, siempre se salvaron vidas, y siempre algunos submarinistas recordarían la historia del polizón de 16 años que la sugirió por primera vez. La técnica se volvió tan rutinaria que la mayoría de los submarinistas modernos desconocen su origen. La aprenden como un procedimiento más, una herramienta más en su caja de herramientas, sin saber que provino de un niño asustado que recordaba cómo su padre arreglaba tuberías en una panadería. Ese anonimato le habría complacido a Danny. Nunca quiso reconocimiento. Solo quería sobrevivir y ayudar a otros a sobrevivir. Y al final, hizo ambas cosas. Hoy en día, la historia de Danny Callahan no es muy conocida fuera de la comunidad submarina. No hay monumentos, placas ni museos dedicados a él. Su nombre no aparece en los libros de historia ni en los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. No fue general, ni almirante, ni condecorado con la Medalla de Honor. Era solo un niño que cometió un error. Se vio envuelto en una crisis y ofreció una solución eficaz. Pero dentro del servicio submarino, su historia perdura. Se cuenta a los nuevos reclutas, a los oficiales en formación, a los ingenieros que estudian procedimientos de emergencia. Es una historia sobre el coraje, sobre pensar con claridad bajo presión y sobre el valor de escuchar las ideas, independientemente de su origen. Es una historia que recuerda a los submarinistas que su mayor activo no es la tecnología, ni las armas ni el blindaje, sino la capacidad de adaptarse, innovar y confiar en sus instintos cuando la doctrina falla. Danny Callahan personificó ese principio. No se suponía que estuviera en ese submarino. No estaba entrenado, no tenía experiencia, no estaba cualificado. Pero cuando llegó el momento, aportó algo que nadie más había imaginado, y al hacerlo, salvó 68 vidas. Ese es su legado, no la fama, no el reconocimiento, sino la tranquila certeza de que marcó la diferencia cuando más importaba. Y para un polizón que solo quería demostrar su valía, eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo.